El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha que se celebra a nivel mundial, donde principalmente se busca las reivindicaciones de la mujer, que es algo que viene hace más de 200 años. Pero en el caso colombiano, con las protestas y el vandalismo que se presentó en la ciudad de Bogotá por parte de unas pseudo feministas que en la mayoría de los casos abrazan los dogmas del marxismo-leninismo con el pacto histórico, cuya mayoría de grupos siguen el comunismo de Marx. Se presentaron en Bogotá actos vandálicos contra estaciones de Transmilenio y en contra de la estatua de Luis Carlos Galán, de manera oportunista y politiquera, para ir en contra del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que es hijo del mártir sacrificado del nuevo liberalismo, hecho que ocurrió en 1989. De manera que estos actos vandálicos de estas pseudo feministas que pertenecen a la secta marxista-leninista y que buscan supuestamente llamar la atención con estos actos, algo que no es real, ya que el padre del comunismo totalitario, el señor Karl Marx, planteaba que prefería a los hombres fuertes y a las mujeres débiles en una posición machista. Así es de que en eso hay que hacer absoluta claridad en la relación que tiene el pseudofeminismo con el marxismo, porque la lucha de las mujeres, que es a nivel internacional, debe mirarse desde el lugar en donde sucede, donde en Colombia la democracia liberal, con sus luces y sus sombras, permite todas estas formas de protesta de esas supuestas feministas. Pero hay que ver la opresión que tienen las mujeres en otras partes del mundo. ¿Qué tal una protesta como la que se presentó en Bogotá en países como Afganistán, Irán o Arabia Saudí? Algo inconcebible. Pero hay que respetar que la democracia liberal sí permite esas protestas por las reivindicaciones y por la lucha social de las mujeres, a pesar de que esa lucha social es usurpada por sectores marxistas que tienen criterios selectivos frente a las diferentes formas de lucha. Pero también frente al vandalismo habría que recordar que ese estilo violento de realizar manifestaciones
también era propio del nazismo en Alemania, recordando la noche de los cuchillos largos y la noche de los vidrios rotos. Entonces, esas protestas violentas de las pseudofeministas no es para visibilizar la protesta, sino para amedrentar a la ciudadanía, recordando que el jefe principal de los nazis frente a los hechos violentos en contra de la población y contra los bienes públicos decía que las masas necesitan de eso, necesitan de algo que les cause favor. Así es de que, mirándolo históricamente, las principales feministas que impulsaron la lucha a favor de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo, como fue el caso de la inglesa Mary Wollstonecraft, 1759-1797, esta precursora del feminismo decía: las mujeres deben doblegarse solo a la autoridad de la razón en lugar de ser modestas esclavas de la opinión. O sea que podríamos decir que esos dogmas marxistas que venden supuestamente a favor de las reivindicaciones de las mujeres vuelven a las mujeres esclavas de esos dogmas. Así es de que frente a la lucha feminista hay que hacer la suficiente claridad, porque no es posible que el comunismo de Marx se tome esa lucha, que al igual que la lucha de los obreros a nivel del mundo es usurpada por la secta marxista. Recordando, por ejemplo, que los mártires de Chicago, por los que se conmemora el 1 de mayo, cuya fecha comenzó en 1886, esos mártires eran anarquistas y anticomunistas, y de manera descarada y cínica el comunismo se aprovecha de esa fecha, producto de que el sindicalismo democrático no le sale al paso a esa situación. Y de la misma manera aprovecha el marxismo, el feminismo, para sacar sus dividendos políticos, recordando que, como decía el sátrapa ruso de Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Así es de que claramente, así como hablan del antirracismo, pues para el marxismo eso es una falsedad, porque el señor Marx avalaba la esclavitud en los Estados Unidos. Y no vengamos con el cuento que eso era en el contexto. Los principios básicos de la lucha social tienen un carácter definido. Y no es que el señor se equivocó y entonces era el contexto en que vivía, no. Esas falacias comunistas hay que repudiarlas. De la misma manera, así como la inglesa que mencionamos, que fue una de las precursoras del feminismo, también hay que recordar a Flora Tristán, francesa, ella, que escribió el libro en 1800
43 llamado la Unión Obrera, que fue descaradamente plagiado por el señor Karl Marx, que es seguido por las pseudofeministas en Colombia. Así es de que se rescata de manera clara, sin ambajes, la lucha del feminismo auténtico, pero se debe rechazar las tropelías de las pseudofeministas que son orientadas por la secta marxista que le ha hecho tanto daño a la humanidad. Muchas gracias.